antemano queremos agradecer su asistencia a esta presentación titulada Evaluación del comportamiento cinético de la oxidación de la pirita en un concentrador hidrorefractario en condiciones de alta presión proveniente del distrito minero Betas, California, en el departamento de Santander. Este proyecto fue realizado por Carlos Felipe Vergel Maidero y Leibrestino Rivera Pico. Como director, el ingeniero Rafael Guillermo Ardila Montero, y nuestro director, el ingeniero Custodio Vázquez Quintero. Bien, el orden de la sustentación será el siguiente. Se hablará sobre la problemática planteada, posteriormente los objetivos, la metodología seguida, el análisis de resultados, las conclusiones y recomendaciones y por último las bases referenciales que sustentan todo el trabajo desarrollado. Bueno, el problema como tal consta en la refractariedad presente en ciertos minerales auríferos asociados a sulfuro. El objeto de estudio para este proyecto de investigación fue un mineral proveniente del distrito minero Betas, California, el cual fue concentrado por flotación. La causa principal de la refractariedad se debe a la existencia de partículas muy finas de oro y plata, incluidas y adheridas a la matriz de compuestos de sulfuros, tales como pirita, xenopirita y en ciertos casos como cuarzo. ¿Qué efecto genera esto? Una baja recuperación cuando deseamos aplicar el método de cianuración directa, puesto que estos compuestos son insolubles en la solución lisiviante y actúan como barrera que impiden que el cianuro lo penetre y capte todas esas pequeñas partículas como tal. Como solución propuesta se propone un pretratamiento de oxidación a presión de autoclave con el fin de cambiar la composición de estos minerales a una matriz porosa de óxidos y sulfatos que van a ser más nobles al ataque por cianuro y se va a obtener una mayor recuperación. Bien sabemos que las autoclaves tienen un costo de inversión y operación altos, pero la cinética de oxidación es extremadamente rápido y los porcentajes de recuperación siempre superan el 95%, lo que lo hace un método muy viable para tratar este tipo de problemas. El parámetro principal para evaluar la recuperación de metales valiosos mediante este método es el comportamiento cinético de la oxidación de la pirita, que consta básicamente del fenómeno y de la cinética como tal. Los objetivos de este proyecto de grado fue: como objetivo general se tiene evaluar el comportamiento cinético de la oxidación de la pirita. ¿Mediante qué? Mediante la aproximación de un modelo que tenga en cuenta las principales variables de este sistema, como ya lo mencionó Carlos. Como objetivo específico se tiene aproximar el modelo. El primer objetivo específico es describir la oxidación de la pirita en condiciones ácidas y de alta presión, es decir, en condiciones convencionales. Se tiene también estimar los parámetros desconocidos del modelo determinando su correlación, es decir, estimar los parámetros del modelo cinético determinando la correlación de estos parámetros en función del modelo cinético y este modelo cinético determinando o compararlo con los resultados experimentales para determinar cuál es la correlación entre los resultados experimentales y el modelo propuesto. Y por último, y no menos importante, evaluar la confiabilidad del modelo y sus parámetros. Este último es un objetivo muy importante. La metodología seguida consta de 8 pasos. El primero fue la caracterización de la muestra en estudio, luego se hizo un análisis de datos experimentales, el modelado gráfico y planteamiento del fenómeno, el modelado matemático, la simulación de este modelo matemático, la estimación de parámetros, el ajuste estadístico y por último la confiabilidad del modelo. Como primer paso, caracterización de la muestra de estudio, entonces se realizó una descripción de las características físicas y químicas, es decir, composición elemental, mineralógica y tamaño de partículas, del material objeto en estudio, es decir, un concentrado proveniente del proceso de flotación, con alto porcentaje de sulfuro. Como segundo paso se tiene análisis de datos experimentales a partir de las ensayos de laboratorio. Acá se tienen en cuenta los datos cedidos, es decir, los datos cinéticos obtenidos, y estos datos son representados mediante gráficas de conversión en función del tiempo y también gráficas de conversión en función de la relación tiempo sobre tiempo en el que ocurre conversión completa, es decir, T sobre tau. Este tau, como ustedes pueden observar acá, se calculó con la pendiente de los últimos valores de la curva cinética, aproximándolo al límite en las abscisas, es decir, cuando y tiende a 0, valores de y muy pequeños. Lo que se quiere lograr es obtener un valor de un tiempo determinado cuando el delta y es muy pequeño, y de esta forma así determinar
el valor del tiempo en el cual existe conversión completa. El modelado gráfico planteamiento del fenómeno presente, como primera medida, tiene que definir el sistema. Como ya mencionó, el sistema es la autoclave. Los parámetros que lo alteran, las reacciones presentes y las variables principales. Después de haber definido estos 4 parámetros, se crea un esquema gráfico del modelo cinético, como más adelante se podrá explicar. Este modelo cinético será el que mejor representa el fenómeno en estudio. Modelamiento matemático de la acción a alta presión. A partir de acá, se desarrolla o se seleccionan un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales acopladas, las cuales nos describen la cinética del fenómeno de oxidación. Debido a que tiene en cuenta el mecanismo y la cinética de la oxidación de la pirita, estamos hablando o se habla de un modelo de caja blanca. ¿Por qué? Porque describe dicho fenómeno. Entonces, como se habló, describe el proceso tecnológico de la oxidación a presión de la pirita en el autoclave. Simulación y evaluación de la conversión de pirita respecto al tiempo. Lo primero que se hizo es calcular los parámetros que alteran el sistema y plantearlos como las condiciones iniciales para nuestra simulación. Luego se planteó y se evaluó 3 modelos basados en trabajos anteriores, donde a partir de la tesis de maestría de modelamiento de la oxidación a alta presión de la pirita del señor Nicolás Carasteret en el 2013, se tomaron referencia a esto. Seguidamente se procedió a utilizar la herramienta de Simulink MATLAB, que nos permitió representar esquemáticamente el conjunto de ecuaciones diferenciales mediante cajas STIP, que es donde se le van a ingresar los parámetros que perturban el sistema, cajas de operación como multiplicación, resta y funciones contempladas en MATLAB, cajas integradoras y graficadoras y tablas de datos. Todo esto unido mediante corrientes que nos permiten acoplar ese sistema de 4 ecuaciones diferenciales no lineales. La estimación de parámetros desconocidos. Entonces, bajo la caja estimadora de parámetros de Simulink se procedió a desarrollar un algoritmo dinámico el cual consta en derivar parcialmente cada uno de los parámetros considerados en el modelo respecto a la conversión al cambio de la conversión de pirita en función del tiempo y establecer nuestra matriz estado, la cual se desarrolla mediante el método matricial de Taylor, que consiste en coger un vector de esta matriz, dejarlo constante y evaluarlo en la función costo, y así seguir iterando. La función costo es la sumatoria de las del cuadrado de las diferencias del Y o la conversión de pirita obtenida con los parámetros que se están manejando y respecto a los parámetros obtenidos experimentalmente. Luego, para cada curva de temperatura y presión se logró estimar los parámetros llevando la aproximación de esta función costo a 0, lo que nos indica un error muy corto para ese modelo, para cada uno de los modelos contemplados. Y así se obtuvo un análisis de correlación donde para cada familia de temperaturas se analizó cuál de los modelos propuestos representa mejor el fenómeno presente dentro del autoclave. Posteriormente se hizo el ajuste estadístico del modelo, el cual consiste en obtener un modelo de caja gris, como decía mi compañero. Ya tenemos un modelo de caja blanca que consta de las expresiones matemáticas que describen el fenómeno. Aquí se busca reducir esto a una sola expresión que refleja de manera más sencilla el fenómeno presente en el sistema mediante la reducción de ese conjunto de ecuaciones diferenciales a una sola función no lineal. Por último tenemos la confiabilidad del modelo, donde cabe resaltar que es una confiabilidad estadística, donde vamos a mirar qué tan probable es obtener en un proceso real los valores calculados mediante la expresión matemática obtenida en la fase anterior, a partir de la comparación de las pruebas realizadas en el laboratorio y la función polinomial propuesta por el 100%. Bueno, ahorita procedemos al análisis de los resultados. Como primera medida tenemos un análisis elemental de la composición del concentrado de flotación, donde podemos observar que los principales son hierro y azufre, lo que nos indica que hay una buena presencia de pirita y hay una importante concentración de partículas de concentración de oro. Posteriormente se analizó las micrografías obtenidas para los 2 tamaños de partículas distintas, donde se puede corroborar que el mineral está compuesto por sulfuros tales como pirita y mascalcita y óxidos, no, eso es magnetita, mascalcita del de abajo, ese, y óxidos como hematita y magnetita, y pues también la ganga que acompaña el concentrado. Por último,
Se obtuvo un diagrama de distribución de las partículas de oro dentro del mineral, donde mediante una serie de escáner A, D y S, donde podemos observar que el 40% corresponde al oro libre como tal, un 20% del oro está incluido dentro de la matriz de pirita, otro 20% está adherido a la matriz de marcancita y el 20% restante está incluido dentro de la matriz de magnetita. Análisis de los datos experimentales a partir de los ensayos de laboratorio. Como mi compañero, lo primero que hizo fue graficar la conversión de pirita en función del tiempo y evaluar el comportamiento de estas curvas, donde se pudo comprobar que corresponden al comportamiento reflejado por el modelo cinético de núcleo sin reaccionar. O sea que este modelo va a ser nuestro modelo de cinético para el sistema. También se realizó un análisis de la temperatura y la presión, cómo influía en la conversión, donde se determinó que es directamente proporcional al porcentaje de conversión. Si podemos ver el primer ensayo, que es la temperatura menor y la presión menor, se obtiene una conversión muy baja en un tiempo muy largo, y el último ensayo, que es una temperatura y una presión mayor, se obtiene una conversión alta para tiempos muy pequeños. También podemos analizar los pasos entre temperatura y temperatura, donde para la temperatura hay un aumento exponencial hasta un punto donde ese aumento va a ser menos considerable. Por eso se considera este efecto campana, que es debido a la disminución de la zona de estabilidad de los iones férricos, puesto que un aumento de temperatura genera este efecto. Y para la presión se observó que el aumento cada vez es menor respecto a que la cinética va en función de la difusión de oxígeno y la presión no tiene mayor impacto. Por último, se analizó la etapa controlante, donde se graficaba la conversión de pirita en función de T sobre tau, y se puede reflejar que la curva propuesta por el SPEN en 1999 coincide cuando la etapa controlante, o el que controla el mecanismo de oxidación, es la química del proceso como tal, que va a ser nuestro punto de partida para desarrollar el ejercicio. Modelamiento gráfico y planteamiento del fenómeno presente. Entonces, este es el modelo de núcleo sin reaccionar, donde tenemos un núcleo de pirita y se va formando una ceniza alrededor, que principalmente son hematita y sulfatos férricos y sulfatos ferrosos, en un sistema heterogéneo, donde está en común la fase gaseosa, líquida y sólida. Primero tenemos un paso de oxígeno en estado gaseoso a oxígeno en estado acuoso. Este oxígeno en estado acuoso va a oxidar la pirita formando sulfato ferroso, que a su vez, en presencia del mismo oxígeno y ácido sulfúrico, la última reacción, va a generar sulfato férrico, y este sulfato férrico a su vez también va a generar un impacto sobre la oxidación de la pirita. Los parámetros que perturban el sistema de su E y de su C van en función del área de reacción, a su I, que es esta que encontramos acá, N, que es el número de partículas sólidas en suspensión, y el de su E va a ser directamente proporcional a la fracción de líquido en la pulpa, y de su C va a ser inversamente proporcional a la concentración inicial de la pirita en el mineral. Las variables principales que se consideran entonces sería la concentración de oxígeno acuoso, la concentración de iones férricos y iones ferrosos, y la conversión de pirita respecto al tiempo. Se procede con el modelamiento matemático de la oxidación a alta presión de la pirita, donde primero tenemos que plantear una serie de supuestos. El primer supuesto es que se va a asumir un sistema pseudo homogéneo, donde el efecto y la distribución de las partículas no van a tener ninguna influencia sobre la cinética del proceso. Luego decimos que la velocidad de reacción va a estar influenciada por el ATSUI, o sea, el área del reactante, analizada en el esquema anterior, y las moléculas de oxígeno, iones férricos y la pirita como tal. La reacción donde ocurre un cambio de iones ferrosos a iones férricos se va a asumir de orden mayor, es decir, el grado de esta reacción va a ser los coeficientes de la reacción química de esta reacción. Y por último, las cinéticas de la superficie R1, R2 y R3 van a estar compuestas por sus respectivas constantes cinéticas K1, K2 y K3, las cuales están descritas por la ecuación de Arrhenius. Teniendo así nuestro sistema de 4 ecuaciones diferenciales acoplados, donde tenemos el cambio de la concentración de oxígeno, de la conversión de pirita, iones férricos y iones ferrosos respecto al tiempo. Las velocidades de reacción anteriormente mencionadas, pues para R1 se va a tomar en cuenta N1, que es el impacto de la pasivación por el oxígeno,
Y para R2 se va a tomar en cuenta N3, que es el impacto de la pasivación por los iones férricos. Y en R3 pues, se puede observar que S2 y S1 corresponden a la reacción química del paso de iones ferrosos a iones férricos. Y como tal, de la ecuación de Arrhenius tenemos que caso 1, caso 2 y caso 3 corresponden a sus constantes promedios por Euler a la menos energía de activación de cada una de estas sobre la constante de los gases ideales por la temperatura. Para poder calcular la concentración de oxígeno disuelto se usa esta fórmula donde encontramos una dependencia exponencial de la temperatura y una dependencia lineal de la presión, corroborando los resultados anteriormente descritos. Y el factor phi, hay una dependencia inversamente proporcional a la concentración de ácido sulfúrico. Esto genera una contradicción, puesto que si aumenta la concentración de ácido sulfúrico, la concentración de oxígeno disuelto va a ser menor. Pero al aumentar la concentración de ácido sulfúrico va a generar una mayor presencia de protones H+, lo que aumenta el efecto de la oxidación por iones férricos. Teniendo así pues un sistema de parámetros desconocidos donde tenemos las energías de activación, las constantes promedios, los grados para cada reacción y KLA, que es la constante de transferencia de masa de oxígeno de estado gaseoso a estado acuoso. En esta etapa tiene la simulación y evaluación de la conversión de pirita respecto al tiempo. Ya con todos los fundamentos cinéticos y todas las ecuaciones diferenciales que ya fueron explicadas por Carlos, se procede a evaluar y hacer una simulación en el software MATLAB Simulink MATLAB. Acá están representadas las 4 ecuaciones diferenciales acopladas no lineales mediante subsistemas que constan de entradas y una salida. Este sistema funciona con 2 entradas, como ya mencionó, la temperatura y la presión. Esta caja relaciona la concentración de oxígeno gaseoso, en el punto de saturación. Entraría directamente a la ecuación diferencial y luego mediante análisis numérico se llegaría y se obtendría una serie de valores o puntos que posteriormente serán graficados en estas cajas llamadas scope o graficadoras. Para el modelo 1 se tiene que el efecto de pasivación por iones férricos y por oxígeno es diferente. Se tiene también que la concentración de oxígeno disuelto no es constante, es decir, varía en función del tiempo. Por ende se tiene este subsistema. Y se va a tener en cuenta los 11 parámetros estipulados anteriormente. Acá se puede observar una curva de la variación de la concentración de O2 en función del tiempo. Para las condiciones de 443 Kelvin, 5.3 atmósfera y 4 horas. Como se puede observar, la variación es muy mínima, donde se encontró que la mínima concentración es de 5.055 por 10 a la menos 3 mol por litro y la máxima concentración es de 5.059 por 10 a la menos 3 mol por litro. Se tiene también que la concentración en el punto de saturación es de 5.065 por 10 a la menos 3 mol por litro. Como se puede observar, son valores muy cercanos. Por ende, es que se decide en el modelo 2 y en el modelo 3 dejar este valor constante, es decir, eliminar la variación de la concentración de O2 en función del tiempo y dejarlo igual a la concentración de oxígeno disuelto en el punto de saturación, debido a que, como se observa, la variación es casi nula. En general, se tiene que este comportamiento se obtuvo en todos los 16 ensayos simulados. Para el modelo 2 se observa que ya el subsistema de la concentración de O2 en función del tiempo se elimina, pero se tiene en cuenta el supuesto de que el efecto de pasivación por iones férricos y por oxígeno disuelto es diferente y la concentración de oxígeno disuelto es constante. En este caso se tienen únicamente 10 parámetros. ¿Por qué? Porque la variación de la concentración de O2 tenía en cuenta KLA. KLA viene siendo la constante de transferencia de masa de oxígeno. Para el modelo 3 ya se tiene en cuenta que la pasivación es la misma y la concentración de oxígeno disuelto es constante. Por ende tiene 9 parámetros, debido a que N1 es igual a N3. Como acá puede observar, se elimina la caja N3. ¿Qué se tiene con este? La estimación de parámetros. Después de realizar toda esta compleja simulación en el software, se obtiene la comparación de las curvas experimentales de color gris y las curvas teóricas producidas por el modelo, por las ecuaciones diferenciales de color azul, verde, roja y celeste para el modelo 1 a condiciones de 443 y las diferentes presiones. ¿Qué se logra observar? Que la correlación de estas curvas no es muy buena.
Por ende, se tiene que para el modelo 2 las correlaciones son extremadamente buenas, son correlaciones muy cercanas al 99.5%. Esto mismo ocurrió para el modelo 3. Entonces, con base en lo anterior, es que el modelo 1 se decide descartar y únicamente se trabaja con el modelo 2 y el modelo 3, debido a que las correlaciones producidas en el modelo 1 son muy bajas. Y esto puede llegar a producir alguna especie de error en la aproximación estadística que se va a realizar posteriormente. Los valores de los parámetros estimados, debido a que esto es un software que no tiene en cuenta la parte física y fenomenológica como tal, sino únicamente aproximaciones numéricas, se encuentra una gran dispersión o algo de dispersión en los resultados de las energías, pero se logra deducir que tiene una secuencia donde para el modelo 2 y para el modelo 3 la energía de activación 1 es menor a la energía de activación 3 y es menor a la energía de activación 2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la reacción que probablemente ocurra primero es la reacción de oxidación de la pirita por oxígeno disuelto. Posteriormente va a ocurrir la reacción de oxidación de iones ferrosos a iones férricos, y por último la que necesita mayor energía de activación es la oxidación de la pirita por iones férricos, entre el 98.3 y el 99.95, con una confiabilidad promedio del 99.27. Esto ratifica el gran impacto, la gran correlación que tiene esta ecuación creada a partir de la ecuación cinética propuesta, de una muy alta confiabilidad. Como conclusiones: primero, el concentrado líquido refractario presente del distrito minero Betas, California, debido a que ha sido concentrado mediante el proceso de flotación, tiene un alto porcentaje de pirita, produciendo así que tiene un alto porcentaje de oro refractario, haciendo necesario un pretratamiento oxidativo. Con base en los ensayos de laboratorio se encontró que la temperatura y la presión producen un impacto significativo en la velocidad de oxidación de la pirita, en el cual la temperatura produce un impacto o un efecto de campana, y la presión produce un impacto lineal decreciente, debido a lo que ya mencionó Carlos. Se tuvo también un modelo matemático de caja gris que refleja exactamente la cinética de oxidación de la pirita entre lo que cabe combinada para un concentrado refractario de manera sencilla y precisa, es decir, 4 ecuaciones diferenciales no lineales acopladas fueron reemplazadas por una sola ecuación matemática que describe el mismo comportamiento con una confiabilidad del 99 al 99.5%. Por último, se hallaron los parámetros contemplados en los 3 modelos de caja blanca estudiados por medio del software Simulink y la aplicación de herramientas computacionales. Estos parámetros tuvieron una muy buena correlación con el modelo de caja blanca, que a su vez tuvo muy buena correlación con los datos experimentales extraídos por la compañía. Entonces, como tal, el modelo propuesto nos permite conocer ese comportamiento cinético de la oxidación de la pirita para un concentrado de California en un rango del 98.3 al 99.95% de confiabilidad, con un promedio del 99.27% de seguridad, que los datos obtenidos en un proceso real van a ser parecidos a los predichos por el modelo propuesto, la expresión matemática propuesta, siempre y cuando se mantengan las condiciones iniciales del proceso, donde la pulpa tiene una fracción de sólidos del 10%, la concentración de pirita en el mineral es alrededor de 9.25 gramos litro, la concentración de ácido sulfúrico es de 1 gramo litro, la velocidad de agitación 830 revoluciones por minuto y el tamaño de partículas de 77 micras. Por último, hacemos una serie de recomendaciones y pues, la primera es, basados en el análisis de los resultados, realizar una revisión energética del sistema para obtener los parámetros de operación más óptimos, es decir, en cuanto a presión, temperatura y tiempo. Seguidamente, basados en pruebas de simulación para estos mismos parámetros óptimos, hacer un estudio de costo-beneficio, donde teniendo en cuenta la inversión inicial y los costos de operación, tales como llevar la presión a ese grado, la temperatura y el tiempo, lo podemos contrastar con el porcentaje de oro de más que se está recuperando por este método en referencia al método actual empleado por la compañía, y cuánto sería el incremento del flujo diario a tratar, porque pues, si bien sabemos es un proceso de una cinética muy rápida, nos va a permitir oxidar muchísimo más rápido y tratar una mayor cantidad de mineral. Emplear el modelo propuesto para realizar trabajos de diseño, control y simulación en procesos de oxidación para un mineral aurífero de Betas, California, que le pueda permitir a la compañía obtener herramientas que
facilite la implementación de este sistema de autoclaves en la industria. Por último, si desean realizar trabajos similares a este, evaluando otras regiones del país, se recomienda primero realizar pruebas de sed para determinar la cantidad de pirita y cómo se encuentran las partículas de oro en el mineral, y así seguir con la metodología que nos planteamos en este proyecto de investigación. Por último, las bases referenciales que sustentan todo. Que es la que muestra el efecto Zampara, nos indica que el aumento va a ser exponencial, pero para esta temperatura va a reflejar un aumento no superior al 10%, o sea que genera un aumento no considerable. Y esto en cuanto a costos. Es decir, la línea roja está referida al aumento. Al eje Y que tenemos. Sí, al eje Y. Aumentar de grados al lado, nos permite aumentar aproximadamente 7%, pero ya aumentar 10 grados más nos sube a 23%. Se esperaría que si aumenta este 10 grados más, aumente el porcentaje de recuperación, pero no se encontró. Hubo un descubrimiento muy importante, y esto se llama el efecto campana producido por la temperatura. Que es debido a lo que explicaba mi compañero, que si analizamos los diagramas de Purpe, la zona de estabilidad de los iones férricos, al aumentar la temperatura, esta se va reduciendo, lo que causa. Y por eso el modelo 3, que tiene en cuenta que el efecto de la pasivación por oxígeno es diferente al efecto de la pasivación por iones férricos, es el que mejor describe para esta familia de temperaturas. Gracias. Lo otro es, tú hablas en la confiabilidad del modelo, que cuando hablas de confiabilidad del modelo, el modelo es polinomial. O sea, ¿dónde puedes colocar esa lámina? O sea, ¿a qué se refiere con eso el modelo polinomial? Si yo veo por todos lados exponencial. No, el modelo como tal se deduce a una función polinomial respecto al tiempo, y esta dependencia exponencial es como una constante, no va a ser una función exponencial, ¿sí? Con respecto al tiempo, no va a ser una función exponencial. Porque es el valor de las abscisas. ¿Y por qué es elevado al cubo? Listo, porque como explicaba mi compañero, bajo las herramientas del MATLAB se pueden identificar las curvas, unas curvas que uno tenga, a qué función puede estar mejor representada. Lo que se observó que un polinomio de grado 3 tenía un mayor ajuste. Si elevábamos o reducíamos el grado del polinomio, ese ajuste no se encontraba. Nosotros desarrollamos el polinomio mediante los coeficientes del triángulo de Pascal y encontramos que como los coeficientes A y B son muy pequeños, los que van a tener una verdadera importancia en la conversión de pirita respecto al tiempo van a ser los primeros dos términos, que sería el que no está elevado al exponente 1 y el elevado al exponente 2. Los demás son valores extremadamente pequeños. Así podríamos linealizar este sistema y por una gráfica de logaritmo cortar los ejes y obtener con mayor facilidad los coeficientes. El cuidado que uno tiene que tener cuando trabaja un polinomio es que obviamente un polinomio al cubo se va a ajustar con las debidas constantes a cualquier cosa, a cualquier punto, y te va a dar un error pequeñísimo como el que ustedes tienen, como el que ustedes dan como resultado. Eso representa realmente que tú puedas extrapolar las conclusiones de tu trabajo a otros minerales, a otros... Efectivamente, no sé. efectivamente lo que se tomó en la literatura, si es posible, porque nosotros estimamos esta función, como se decía, es un modelo de caja negra, no nos importa simplemente la que más ajuste, ese fue claro, que, listo, sí. Simplemente lo que más ajuste, pero por ejemplo, por eso. Y después cosa. nos dimos cuenta, primero por la gráfica que explicó mi compañero, donde analizamos el aumento de los coeficientes en función de la presión para distintas temperaturas y para distintas presiones en función de la temperatura, refleja comportamientos obtenidos de la literatura. También se encontró, ya después de una vez realizada el proyecto, que con el área de reacción, el ASUI, que es 1 menos la conversión de pirita a la 2/3, se realiza una integración en función de los parámetros que alteran el sistema, tamaño. Ellos sí tienen en cuenta tamaños de granos, presión, temperatura, velocidad de agitación, concentración de la pulpa, todos esos factores, y se llega también mediante integrales a esta expresión de polinomio de grado 3. También llegan a un modelo de ese. Y por último, una duda con respecto a las imágenes que están por ahí en mineral. Esa no estaba en el libro original, ¿verdad? Sí, señor. Estas, Bueno, la de la análisis de la microestructura. Sí, señor, las micrografías. Pero estaban en los anexos. No, en el original no. En el
No. En el original solo tenía la tabla de composición elemental. Esta. No, la siguiente. Ni esta, ni la microestructura, ni la distribución de las partículas de oro se Esta es la nueva versión. Sí, señor. Pues ahí... Pone más ese mineral ya fue oxidado, ¿por qué tiene tanta...? No, eso fue de un producto de flotación. Eso fue analizado el producto de flotación como tal. No tiene ningún... Lo que hay en pirita, no sé, poco, ¿no? No debería ser más sin un concentrado. Pues de pronto esa era la zona en la que se evaluó, pero pues esos fueron los resultados que se suministraban por la... Eso lo O sea, que nosotros reflejamos lo que ellos Claro, querían. porque la mayoría de las partículas son óxidos. Sí, magnetita y hematita. Se no pudiera pensar que fue oxidado el mineral. No, como la tabla de concentración, la anterior, Es decir, que esto ya pasó por la autoclave. No, señor, esto pasó fue por un proceso de concentración por flotación. Como podemos observar, la concentración de hierro es alta y la concentración de ácido de azufre como sulfuro también, pero no todo el hierro va a estar en azufre como sulfuro, también está asociado a esos minerales de hierro, óxidos de hierro, como hematita y magnetita, perdón. No me atrevería a asegurar eso. En todo caso, esa composición que tú tienes allí no pareciera ser la de esa imagen. Perfecto. Yo creo que quizás eso deberían llamar a quien les dio los resultados y preguntar. No parece. Perfecto, señor. Bueno, yo no tengo más preguntas. Bueno, mira, lo mismo, ¿no? Yo quería saber en esas exposiciones dónde o cómo hicieron para calcular, o sea, si lo tienen o no lo presentaron, cómo están discriminados los oro, en marcasita, en pirita, cómo lo determinaron.